Recuerden que la palabra dice, Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Amén. Pero cuando viene el juicio de Dios es porque los juicios de Dios son justicia. Es porque Dios tiene que condenar es la maldad y el pecado. Amén. Ahora, la ira del humano es una manera de pensar de cómo hacerle daño al prójimo. Eso es diferente, ¿verdad que sí? No es lo mismo. Amén. La ira, ¿saben lo que es la ira? Deseos incontrolables, hostiles de maldad. Eso es la ira. Deseos que hay en los seres humanos, que algunas veces sale de descontrol, amén, para hacer maldad al prójimo. ¿Estamos en victoria? Ahora, cuando hablamos de la ira de Dios, es que Dios va a traer juicio en la maldad que hay en el ser humano. Amén. Es totalmente diferente. ¿Estamos en victoria? El Salmo capítulo 37. Dios es bueno y maravilloso. Salmo 37. Dios sabe, Padre, contra el pensamiento, contra la maldad que está en el ser humano. En el capítulo 37, versículo 8 dice así: deja que desecha la ira y el enojo. Amén. Dice, deja la ira y desecha él. Note que en manera alguna de hacer que lo malo, amén. Desecha la ira, deja el enojo, no te alteres. Amén. No te alteres. No te alteres por esa cosa, amén. No te alteres, porque si te alteras las cosas se van a empeorar. Amén. Desecha la ira, desecha el enojo, no te alteres para que las cosas no se empeoren. Amén. Vean que vio que la ira del hombre es algo totalmente siempre hacia la maldad, hacia hacer lo malo, ¿verdad que sí? Cuando tenemos ira, cuando la ira se activa, ya lo voy a decir por qué la persona puede llegar a tener ira. Amén. Cuando hablamos de la ira del hombre, estamos hablando de los deseos de la carne, amén. De violencia, pleitos, celos, contienda, gritería. Amén. Todo eso provoca, la ira provoca que uno le pase todas esas cosas, amén. Te grita, usted se altera, usted entra en pleito, entra en celo, contienda y todo eso, amén. Entonces la Biblia nos habla que es un peligro la ira, amén. Libro de Proverbios capítulo 14. Si hoy el Espíritu Santo quiere que hablemos de la ira, es porque hoy alguien tiene que quedar libre de la ira. Amén. Libre de eso. Capítulo 14, versículo 29. Es que el que es tardo en airarse es grande en ¿qué? En entendimiento. Amén. O sea, el que es paciente. Amén. El que es paciente en airarse muestra que tiene un gran discernimiento de espíritu. Amén. Discernimiento. El que es tardo en airarse es una persona que es grande en entendimiento. O sea, es alguien que tiene discernimiento. Discierne del peligro que es airarse. Amén. Pero ¿qué dice? Mas el que es impaciente en espíritu enaltece la necedad. Amén. La persona que es agresiva muchas veces va a ser un insensato, tiene insensatez. La persona que es agresiva, que no por cualquier cosa, porque por cualquier cosa no, pero que hay cosas que lo van a airar, lo van a hacer molestar, lo van a hacer querer entrar en contienda, y eso es un peligro. Amén. Mira, y Santiago capítulo 1, maravilloso lo que nos enseña el apóstol Santiago. Capítulo 1, versículos 19 y 20. Por lo tanto, hermanos míos, amados hermanos, todo hombre sea pronto, pero para oír, pero tardo para qué. ¿Y tardo para qué? Para airarse. Amén. Porque en la ira del hombre no obra la justicia,
de Dios, amén, no obra la justicia de Dios. Estamos en victoria. Efesios capítulo 4. Dios es bueno. Gracias, Padre mío. Capítulo 4, versículos 26 y 27. No le deis lugar a quién. No le deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, amén. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Versículo 26 que dice: airaos pero no pequéis, y no le des lugar al diablo. O sea que la manera para que el diablo entre en acción en nuestra vida es por medio de la ira. Amén. La ira, ¿qué es la ira? Una manera del humano pensar para hacer daño al prójimo. Amén. Es una manera de eso que tiene. ¿Estamos en victoria? Mira, hay gente que tiene ira. Amén. Hay gente que tiene ira. Amén. Pero uno se tiene que arrepentir de eso. Amén. Arrepentir de la ira. Porque, hermano, la ira es amargura. Amén. Cuando una persona tiene ira, es una amargura que tiene cuando habla. Amén. Es una amargura. ¿Estamos en victoria? Amén. Amén. Yo sé que aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador. Amén. Pero hay muchas personas que estamos en Cristo, están en Cristo, pero tienen que ser libres todavía de la ira. Amén. De la ira. ¿Qué ira? Eso que se enciende. Que si tú no te controlas, vas a ser incontrolable. Amén. Vas a ser hostil y vas a tener maldad en el corazón. Amén. Así que la ira hay que aprender a controlarla. Amén. Y no tener ira a nada. Nosotros tenemos que aprender a quedar libres de toda ira. Amén. ¿Estamos en victoria? Hubo un caso donde una joven llegó al evangelio, pero tenía ira, impulsos de responder con amargura y con rencor, y estaba en la iglesia y fue evangélica y ora y ayuna, y lee la Biblia, pero todavía tenía esos impulsos, amén, impulsos de responder con amargura, con rencor, amén. ¿Y qué estaba haciendo eso? Es una atadura, y esa atadura echó raíces, amén, echó muchas, y se llenó de amargura esa joven. Una joven con amargura, porque tenía ira. ¿Y sabe cuál fue la puerta que le abrió a ella a la ira, que entrara la ira en su corazón? ¿Ah? La falta de perdón. Amén. La falta de perdón. Cuando hay falta de perdón en el corazón, hay una puerta para la ira. Amén. Una persona puede estar muy tranquila, pero por cualquier cosa, cualquier comentario que no le gustó, se enciende eso en esa persona. Amén. Y puede tener impulso para responderle mal a otra persona. De inmediato, de buena, está orando, puede estar adorando, salió de la iglesia llena, pero salió a la iglesia, se encontró con alguien, le dijeron algo, se tropezó con alguien y ahí mismo cambió. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que es la falta de perdón. Amén. Cualquiera que te active esa falta de perdón que tiene en el corazón, se va a encender la ira en tu corazón. No solamente con el que te traicionó, o con el que te engañó, el que te golpeó. No, ya eso está ahí. Y al estar ahí, hermano, cuando te tocan ahí, se enciende. Amén. Eso había echado ya raíces de amargura. Amén. Una persona amargada. Y para salir de ella, salió de ello. Ella salió de eso. Para salir de eso, ella tuvo que perdonar y renovar la mente. Amén. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Amén. Porque escúcheme, uno de los instrumentos que usa Satanás para que usted sea una persona iracunda es que usted no perdone.
La falta de perdón desarrolla muchas cosas más: rencor, ira, contienda, odio, amén, gritería, una persona que quiere ser peleona, una persona que quiere contender todo el tiempo. Pero eso, la raíz es la falta de perdón. Amén. La falta de perdón. ¿Estamos en victoria? Entonces, así hay cristianos, Rita. Amén. Cristianos que tienen falta de perdón. Amén. ¿Y qué está pasando con esos cristianos? Están caminando en la iglesia, pero con cadenas del pasado. Están arrastrando cadenas del pasado. Amén. Están arrastrando eso. Entonces tienen problemas. Amén. Tienen problemas. Problemas estando en la iglesia. Amén. Problemas con muchas personas. Y eso, la falta de perdón, ¿qué te va a impedir? Tu crecimiento espiritual. Amén. Mira, se separan. Son ataduras. Son ataduras que se mantienen unidas al pasado. Y cuando usted no las confiesa, cuando usted no renuncia al pasado, esa es una puerta para que el enemigo entre. Amén. No, esa mujer estaba en la iglesia, pero no había renunciado a esa falta de perdón todavía. Y estando en la iglesia, todavía actuaba de manera iracunda. De manera así, tenía arranque, vamos a decir, de una manera estaba bien, pero cualquier cosa, amén. Entonces, cuando nosotros estamos todavía encadenados, estando en la iglesia, nueva criatura en Cristo, se arrepintió, aceptó a Cristo, pero no quería renunciar al pasado. Entonces, aún llegando a la iglesia, estaba conectado con el pasado. Amén. Y ese pasado que ella no quería perdonar, le abría puertas a los demonios. Y por ahí entraban los demonios a atacar, y atacar, y atacar, y atacaba, una y otra vez. Amén. Entonces, el cristiano que le da acceso, que no renuncia a su antigua manera de pensar, le va a abrir la puerta al diablo. Amén. El cristiano evangélico tiene que renunciar a la antigua manera que teníamos de pensar. Amén. Acuérdense, como hombres no nos gustaba antes perdonar, pero ahora como cristianos tenemos que perdonar. Amén. Para que el diablo no nos ponga ataduras, no nos ponga ligaduras, no le demos lugar al enemigo. Amén. Entonces, cada vez que nosotros no perdonamos, le estamos dando acceso al enemigo a nuestra vida. Amén. Entonces, ¿qué afectan las ataduras? ¿Saben qué afectan las ataduras? La mente, la voluntad y las emociones. Las ataduras. El enemigo va por eso. Va por la mente de esa persona, va por las emociones de esa persona, va por la voluntad de esa persona. ¿Y cuál es la puerta para ello entrar? La falta de perdón. Ahí está todo. Si como cristianos evangélicos trancáramos esa puerta, el diablo no entra nunca. Es la falta de perdón la que le da acceso al enemigo a nuestra vida. Amén. Entonces, cuando esa área de nosotros es afectada, cuando le damos chance al enemigo, él va a venir a que atacar tu mente, tus emociones. Es una persona totalmente que cambias de emociones. En el mundo le dirán bipolar, pero nosotros sabemos que es un demonio que está ahí causándole ese cambio de emocional. Amén. ¿Por qué? Porque hay una atadura, hay raíces de amargura, y la raíz de amargura viene por falta de perdón. Amén. Tienen comportamiento explosivo y pueden pasar de un comportamiento de amargura a una depresión. Pero todo eso es la misma puerta. Amén. Rebelión, depresión, amargura, comportamientos, compulsivos, mentirosos. Amén. Mentirosos. Comienza a ser adictivo, le dan oportunidad para que comience a caer en adicciones. Es por la falta de perdón.
Amén. Vamos al libro de Corintios, segunda. ¿Cuál ser humano viviera tan tranquilo y tan feliz si aceptara este consejo? Amén. Capítulo 12, segundo de Corintios, capítulo 12, versículos 20 y 21. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. El segundo de Corintios, capítulo 12, versículo 20, versículo 21. Me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbia, desórdenes, que cuando vuelva me humilla Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y la fornicación, la lascivia que han cometido. Estaban en la iglesia de Corinto esta persona, amén. ¿Estamos en victoria? Las personas, hermano, mira, los cristianos, le voy a decir algo. Todo cristiano es una persona poderosa. Amén, todos. Sin excepción alguna. Todo cristiano es una persona que está llena del poder de Dios. Amén. Pero muchas de las derrotas de los cristianos es porque llevan una vida sin querer perdonar. Amén. La derrota del cristiano está cuando no perdona. Amén. Cuando no perdona. Amén. Miren, como cristiano evangélico, hijo de Dios, nosotros tenemos que decidir perdonar, te guste o no te guste. Te guste a ti, no te guste a ti, pero tienes que perdonar. Gústese, no le guste, no me cayó bien. Además, a los cristianos no hay alguien que me caiga mal. A mí nadie me tiene que caer mal. Amén. Y todo el mundo me tiene que caer. No puede un cristiano que diga, a mí me cae mal esa persona. ¿Por qué? Donde está el amor de Dios, no te puede caer mal nadie. Amén. Y como cristiano evangélico, hermano, hijo de Dios, y que nos queremos ir para el cielo, ¿verdad que sí? Que estamos luchando. Hermano, tenemos que perdonar, te guste o no te guste, tienes que perdonar. Amén. Perdonar, amén. ¿Estamos en victoria? Aprendan a perdonar, así sea la injusticia que ustedes le hayan hecho, amén. Así lo que le hayan hecho a usted, no importa. Yo perdono. Amén. Y nos libramos de esas ataduras, de esas pobrezas, de esas enfermedades. Amén. De esas cosas que tú crees que te están persiguiendo todo el día y no hay nadie. Es la atadura que tienes. Amén. Yo lo expliqué ayer y lo explico hoy. He orado por mucha gente que ha quedado libre. Amén. Por demás, mucha gente. He orado, ido a casas donde se escuchan demonios, se escuchan cosas y las casas han quedado libres, porque los demonios son también entronados en casa. Amén. Hay casas donde hay demonios entronados. Amén. Pero como me está explicando ayer, si a mí una persona me dice, pastor, yo quiero que usted ore por mí porque quiero liberación, yo lo primero que le pregunto, sea quien sea, ¿cómo estás con tu papá y con tu mamá? Si estás mal con tu papá y con tu mamá, si odias a tu papá o tienes pleito con tu papá, yo no puedo orar por liberación por ti. Porque toda persona que deshonra a padre y a madre le entra el demonio. Sea quien sea. Si una persona que deshonra al papá y deshonra a la mamá, es una persona que va a estar influenciada por los demonios. Amén. Hasta que esa persona no se ponga a cuenta con su papá y con su mamá, él no podrá por liberación. Porque el problema está en el corazón de ellos. Amén. Cuando una persona suelte eso, va a quedar libre. Amén. Pero mientras esté así, no podemos. La liberación tiene que ser así. Amén. Así que usted es evangélico, gloria a Dios.
Amén. Pero si usted necesita liberación, dígale a Dios que lo libere. Amén. Si usted necesita que el pastor le pregunte también, pastor, necesito que yo necesito liberación también. Porque yo algo que usted dijo ahí, yo lo tengo. Pero si usted necesita quedar libre, usted tiene que ser sincero con Dios. Decirle, Señor, yo siento ira, rabia, quiero quitarle la cabeza a tal persona, pero tú ayúdame ya, porque yo solo no puedo. Sea sincero con Dios y Dios lo va a ayudar. Siento ira, siento cosas, este sinvergüenza me engañó y lo quiero dejar, quiero eso. Dígale a Dios que lo ayude y que lo ayude, amén. Deja esa ira, deja esa contienda, deja esa amargura, que no va a solucionar nada. Además, Dios no te va a bendecir por si tienes amargura y tienes eso. Dios no trabaja con gente así, amén. Dios trabaja con corazones limpios, amén. Corazones que se humillan a Dios. ¿Estamos en victoria? Amén. Porque esto no quiere decir que tú vayas a tener guerra y lucha en tu mente, sí la puedes tener. Pero nos rendimos al Espíritu Santo, amén. Amén. No sea así, hermano. A todos nos han traicionado, amén. Todos. Y todos hemos traicionado. ¿Usted nunca ha traicionado? Yo he traicionado. Y a mí me han traicionado, sí, pero aprendí a eso, amén. Aprendí a eso. El dolor lo sentimos de una traición es porque no queremos dejar ir libre la traición. Y ya es hora, amén. Ya es hora de decirle, ya basta de yo estar sufriendo tanto por esa cosa. Ya basta de estar sufriendo tanto por lo que me hicieron. ¿Por qué yo mismo me tengo que golpear, me tengo que hacer sentir mal yo mismo? Si Dios no quiere que yo sea así. Aprenda a perdonar, amén. Aprender a perdonar. Y el cristiano evangélico esto tiene que perdonar, le guste, no le vaya a gustar. Perdonar. Amén. Aprenda eso. Eso va a traer para su vida bendiciones. Amén. Prosperidad, salud. Amén. Una protección divina. ¿Estamos en victoria? Amén. Y ahí tenemos, mira, muchos relatos. La palabra nos habla de muchos relatos. Hay un relato que Jesús nos muestra que Él le perdonó muchos talentos a una persona. Y esa persona no le perdonó un denario a otro que debía. Aquel quedó perdonado. Pero el que no quiso perdonar, que Dios le perdonó tanto, Dios lo metió en una cárcel. Y Dios lo entregó a los verdugos. ¿Qué sabe quiénes son los verdugos? Los demonios. Dios mismo le da autoridad a los demonios para las personas que no perdonan, sean atormentados por el demonio. Dios mismo le autoriza. Porque Él es quien entrega a los verdugos. Porque dice, el cristiano no puede tener eso en su corazón. El cristiano tiene que tener un corazón limpio, un corazón perdonador, un corazón ayudador. Amén. ¿Vamos a victoria? Entonces algunas veces nosotros mismos, por nuestra ignorancia, por nuestra dureza, hemos traído calamidades a nuestra vida. Y vivimos una vida. El cristiano es una persona que tiene que vivir en victoria. Porque Dios está con él. Pero muchas veces nuestra pobreza, voy a hablar de pobreza material, financiera, nuestra pobreza es porque hemos sido unos amargados. La amargura trae pobreza a tu vida. ¿Por qué? Porque trae los demonios a tu casa. Muchas veces los culpables hemos sido nosotros. Cuando no queremos perdonar, no nos queremos alinear con Dios. Amén. Queremos todas esas enfermedades, todas esas cosas. Eso, hermano, falta de perdón. Pero ya no, amén. Ya no. Para mí el vivir es Cristo. Si me ponen Cristo es ganancia. Como dice la palabra, vivir o morir somos del Señor. Amén. Y la palabra en el libro de San Pedro me dice que tengo que aprender a vivir como Cristo nos enseñó, amén, el cual lo maldecían y Él no decía nada. Amén. La palabra también me dice, si yo digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, soy un mentiroso. Amén. Porque Dios es amor. Así que si Dios está en mi corazón, yo tengo que amar como Dios amó y tengo que perdonar como Dios me perdonó. Amén. Yo no soy más que Dios para yo pedirle perdón a Dios y yo no perdono a otro. Porque la palabra me lo dice cuando usted aprende a orar, que Dios le dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad que santificado sea tu nombre? Venga a tu reino. Señor, perdona mis ofensas como yo perdono. Si usted no perdona, usted está, la ley de la oración, usted la está, ¿verdad?
No sirve. Ore así de esta manera. Y aprenda. Yo la aprendí de esta manera. Señor, si yo no perdono, no me perdone. Dígaselo a Dios. Señor, si yo no aprendo a perdonar, tú tampoco perdóname a mí. Haga eso. Vamos, para que usted vea que usted va a tener un temor que usted dice, no, Señor, yo me quiero ir para el cielo. Aprende el Padre Nuestro como es. Señor, si yo no perdono, usted tampoco me perdone a mí. Amén. Pero algunas veces somos unos insensatos. Señor, perdóname. Y yo no quiero perdonar. Apréndame. Aprenda. La victoria suya está en aprender a perdonar. Amén. Su bendición está en perdonar. La tensión se le va a acomodar cuando usted aprenda a perdonar. Porque mucha gente sufre la tensión es porque no perdona. Se le altera. Amén. Se le altera. Vamos a vivir esclavos de ¿cómo se llama la pastilla? Los sartán. Van a vivir esclavos de los sartán. Van a vivir esclavos de eso. ¿Por qué? Porque tienen amargura en el corazón. Cuando usted dice, Señor, ¿qué tengo que perder yo? No tengo que perder nada. Señor, yo perdono todo el que me ofenda. Amén. ¿Tengo que perder? Nada. Pero ¿qué nos pasa a algunos hombres? El orgullo. Orgullo nos lleva a eso, a ser personas así. Estamos en victoria.